Gracias te damos, Padre, porque nos permites llegar a esta parte del culto de adoración, en donde después de que hemos platicado contigo y tú nos has hablado a través de las lecturas, a través también de los himnos, nosotros hemos reconocido quién eres tú y con cánticos, Señor, te entregamos nuestra vida. Ahora, Señor, queremos que tú nos hables, que, Padre, el pastor solamente sea un instrumento utilizado en tus manos para dar mensaje edificante a esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El día de hoy vamos a seguir meditando sobre enseñanzas espirituales que nuestro Señor Jesucristo le dio en una primera instancia a sus discípulos, las personas que estaban cercanas a Él, que escuchan de voz directa de Jesús estas enseñanzas y que conocemos como parábolas, esa estructura, ese tipo de enseñanzas en específico. Comparaciones en las que Jesucristo lo que hace es, esto lo vamos a comparar con esto para que te quede más claro. Y esas parábolas, hermanos, hemos también estado comentando, vienen de la vida cotidiana. El Señor Jesucristo no vive ajeno a las actividades que realiza el pueblo. No vive en una burbuja, alejado de todos, de manera ermitaña, allá en el desierto, no. Él vive en el pueblo. Él conoce lo que hacen las personas y por eso tiene la posibilidad y habilidad de esto que me están preguntando, lo voy a enseñar ahora o lo voy a fortalecer a través de una parábola. Enseñanzas espirituales tomadas de la vida cotidiana. Y el día de hoy hemos podido tener enseñanzas, hemos tenido enseñanzas a través de varias parábolas que ya mencionamos. La primera de ellas, la recordaremos, sobre las casas que son construidas a la orilla de un río, con cimientos una y sin cimientos la otra. Y ya meditamos y aprendimos cómo le va a cada una de esas casas cuando vienen los momentos difíciles, las tormentas. Meditamos en una segunda predicación sobre la enseñanza que nos deja el encontrarnos un tesoro que ni siquiera estaba buscando esa persona en la parábola. Pero también meditamos sobre encontrarse una perla preciosa, que ahí sí era parte de su trabajo el estar buscando esa perla preciosa. Apenas la semana pasada estábamos meditando sobre una tercera, más bien cuarta parábola, la labor de los pastores y de cómo fue capaz uno de ellos de dejar 99 ovejas, no porque no le interesara, no porque no las quisiera, pero por amor buscó a una que se perdió y que estaba en riesgo y en peligro. Y la rescata, y el gozo que se generó en el pastor, el que esta oveja se rescatara. Llevamos esas parábolas, nos faltan muchísimas más, no vamos a alcanzar a ver todas porque decíamos son entre 25 a 30 parábolas diferentes, pero las enseñanzas siguen. La enseñanza de la parábola de la semana pasada está en Mateo capítulo 18, el mismo capítulo que estamos estudiando el día de hoy. Y Mateo 18 comenzó con una pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa fue la pregunta que le hicieron en el versículo 1, si gustan verlo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Todo comenzó entonces este discurso de parábolas con esa pregunta. Jesús respondió a aquellas personas, les dice, pues las personas sencillas, las que son como niños, ellos son los mayores. Y aprovechó para dar una enseñanza, y cuidado con hacerlos caer. Al contrario, lo que tienes que hacer con esas personas es que se les debe cuidar, se les debe dar una gran importancia porque eran ovejas perdidas. Eso es lo que vimos y analizamos la semana pasada. Dice
el Señor Jesucristo, siguiendo ese discurso, verso 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si ustedes se fijan, hermanos, sigue hablando él alrededor de la pregunta que le hicieron. ¿Quién es el mayor? Los sencillos, los humildes, aquella oveja perdida que estaba descarriada. Pero, por tanto, también ¿qué debe pasar con estas personas, con estas ovejas perdidas? Son parte importante de la iglesia, son parte importante para Jesús. Y establece en estos versículos que acabamos de leer el buen funcionamiento del reino de Dios. Jesús pone reglas de cómo va a funcionar el reino de los cielos. Porque para Jesús es sumamente importante que el reino de los cielos tenga santidad. Hay que evitar que en el reino de los cielos, que es la comunidad de creyentes también que estamos aquí reunidos, entre el pecado. Y por eso dice Jesucristo, hay que aplicar la disciplina. Hay que llamar la atención cuando se tenga que llamar la atención. Dice ahí en los versículos que leíamos, ¿no? Si tu hermano pecó contra ti, o sea, te hizo algo que te enojó, que te molestó, que te lastimó, estando tú y él solos, repréndele. Oye, vamos a arreglar esto. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Porque no debe haber rencores, no debe haber enojos, no debe haber molestias. Se tienen que arreglar las situaciones. Pastor, es que ya hablé con él, ya hablé con ella y no me hace caso. Pues siguiente versículo, si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso hace el consistorio, hermanos. Muchas veces en primera instancia es el pastor el que habla. Hermano, ¿puedo hablar contigo? Sé que está pasando esto y aquello, no lo hagas. Pastor, pero lo hago de broma, pastor, pero lo hago porque así es costumbre, pastor. Sí, pero no lo hagas. Te lo pido. Se molestan, hay incomodidad, etc. Ok, pastor, termina el asunto y ya. Pero no hizo caso, ¿qué hacemos? Pues vamos los ancianos. 2, 3 personas, una comisión. Hermano, necesitamos hablar contigo, hermana, necesitamos hablar contigo. Está pasando esto y aquello. Hay que cuidarnos. Hay que guardar la santidad de la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ya estamos hablando de palabras mayores. Cuestiones que están en el libro de gobierno de la disciplina de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Se llega a esos niveles. Pero esa disciplina, hermanos, que como iglesia presbiteriana tenemos libros de gobierno con respecto a eso, esa disciplina tiene límites. Y es entonces que Pedro, escuchando el discurso de Jesús, entendiendo lo que Jesús está hablando, el contexto en el que se dio la pregunta de quién es el mayor y las respuestas que está dando Jesús alrededor de quién es el mayor, Pedro llega y hace otra pregunta. Decía uno de los comentaristas que leía, probablemente queriendo aparentar gran sabiduría, Pedro hace una pregunta que muchos de nosotros hemos escuchado a lo largo de la vida y nos la sabemos de memoria. Dice el verso 21, por favor, léanlo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, a ver, Señor, te voy a poner a prueba. Porque sí, tú muy de que perdonemos y que lo arreglemos 1 a 1 y que lo arreglemos entre 2 y que si la iglesia... Ok, Señor, ya te escuché. ¿Qué preguntó Pedro? Señor,
pero ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peca contra mí? O sea, ¿cuántas veces? Dime un número, Jesús. Y él mismo, Pedro, le hace la pregunta, ¿hasta 7? Seguramente, hermanos, Pedro, pues ya había enfrentado este tipo de situaciones, ¿no? Todos hemos enfrentado este tipo de situaciones, cuando alguien nos lastima, nos ofende, peca contra nosotros, nos dice algo feo, nos ve feo, etcétera, etcétera. Seguramente Pedro conoce ese tipo de situaciones, alguien le ofendió, alguien pecó contra él y ahora, pues sí, Señor, pero ¿cuántas veces voy a enfrentar a esta persona? Pero además, ¿cuántas veces voy a tener que aplicar esa palabra tan complicada para muchos de nosotros? Porque está rodeada de amor esa palabra. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y entonces Jesús entra al tema del perdón en la iglesia, al tema del perdón en la comunidad de los discípulos, al tema del perdón alrededor de esa oveja que estaba perdida y al tema del perdón en esa pregunta de quién es el mayor. Todo está ligado, es el mismo capítulo, hermanos. Y hábilmente este Pedro, que es un conocedor de las costumbres judías, le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces, Padre? ¿Cuántas veces, Señor, voy a perdonar a alguien que me ofendió? Y todavía hace la pregunta, queriéndose lucir tal vez con respecto a las demás personas. 7. ¿Por qué usa ese número, hermanos? ¿Por qué confronta a Jesús con ese número de 7 veces? Resulta que en los tiempos de Jesús, la costumbre que enseñaban los rabinos, los maestros de la ley en aquellos entonces, establecían que se debía perdonar a una persona 3 veces. Ese era el límite de perdón. ¿Y en qué basaban esta idea de que 3 veces se tiene que perdonar a una persona? En una lectura del profeta Amós. Si ustedes ven en Amós, capítulo 1, voy a dar lectura a 1, 2, 3, 4, 5 versículos, para que vean de dónde sale esa idea de que 3 veces se perdona, porque la cuarta ya solamente Dios. Dice Amós capítulo 1, versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Por 3 pecados. Y por el cuarto ya eso es de Dios. Verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. 3. Porque el cuarto ya es de Dios. Verso 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. 3. El cuarto, Dios. Verso 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada de su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. 3. El cuarto, Dios. Amós 1:13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Conclusión que llegaron los rabinos, 3 veces. Perdona 3 veces. La cuarta, ya no. Por eso, hermanos, Pedro le expresa esa pregunta. Ok, Señor, pero ¿cuántas veces voy a perdonar al que me ofendió dentro de la comunidad?
¿Cuántas veces es el conveniente? Es más, Señor, yo te voy a dar una propuesta y seguramente cuando te la dé me vas a felicitar. 7, porque los rabinos dicen que 3, pero yo, Señor, yo soy más lucidor en esto del perdón. Yo propongo 7, no 1, no 2, no 3 veces como lo establece la tradición. Señor, ¿sí o no? ¿Qué es mejor? 7. Ah, qué sabio soy, dice Pedro. Qué bueno soy para esto del perdón. Pedro probablemente le quiere demostrar al Señor Jesucristo, Señor, yo puedo ser espléndido, El 3, eso cualquiera. 7. ¿Qué le respondió Jesús? Y es una de las frases que más ha trascendido en la historia de la humanidad, porque yo estoy seguro que hasta gente que no es creyente conoce la respuesta de Jesús. Verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino ¿cuántas? 70 veces 7. Le cae como piedra a Pedro. Él queriéndose lucir, yo soy espléndido. No, ni mi edad. 70 veces 7. Si la propuesta de Pedro podía sonar muy generosa, porque sobrepasaba lo establecido por la tradición, Jesús le está dando una respuesta muy clara, que el perdón no tiene un número especificado. Cuando dice 70 veces 7 no está refiriendo a 490, no está refiriendo a decir, ya llevo 488, 2 más y ya. No, lo que Jesús está usando es esa hipérbole, esa exageración para decirle, no te fijes en el número. El perdón es de manera constante. Y es aquí donde se enseña que para ser perdonado, hermanos, es necesario perdonar. Eso es lo que está en el fondo de esa frase. Para ser perdonado es necesario perdonar. Y es cuando entonces Jesucristo entra a la parábola para dejar en claro cómo es eso de perdonar y cómo que por qué 70 veces 7. ¿No es exagerado, Jesús? ¿No te estás pasando de lanza para nosotros? Hermanos, pasa una segunda parte que ya es propiamente la parábola. Versos 23 y 24. A raíz de esa respuesta de 70 veces 7, Jesucristo le dice, por lo cual, o sea, por esto que te acabo de decir, de 70 veces 7, por eso que estamos contestando de quién es el mayor, por eso que estamos hablando de una abeja perdida, por todo este contexto en el cual estamos teniendo esta plática y esta enseñanza, por lo cual te voy a poner el siguiente ejemplo. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, los talentos era dinero en aquellos tiempos. Y la deuda que pone de ejemplo Jesucristo, tal vez a usted y a mí no nos dice mucho, 10,000 talentos. ¿Cuánto es eso? Hermanos, es una cantidad muy alta para ese tiempo. Si tratamos de trasladar la idea de 10,000 talentos a nuestra actualidad, creo que podemos entender a mayor profundidad qué es lo que Jesús quiere enseñar. Preguntándole a la inteligencia artificial y leyendo también algunos libros, un libro español que le hacía la traducción a pesetas. Imagínense, ya está viejito el libro, ¿no? A pesetas, no a euros. No, decían, son cantidades exorbitantes. Al tipo de cambio actual, considerando el sueldo mínimo en México, que sí es cierto, ha subido, esa es una realidad, hace la cuenta la inteligencia artificial y dice, esta persona debía entre 4 o 6 billones de pesos. Esa era la deuda de 10,000 talentos.
Es una cantidad que Jesús utiliza, decía uno de los escritores, en forma de hipérbole. Es decir, una exageración tremenda, para que se dieran cuenta de que es algo impagable. El propósito de decir esa cantidad es decirle a la gente, no es una deuda simple, sencilla, sino que esta persona le debía una cantidad imposible de pagar para una persona. ¿Quién de ustedes, hermanos, gana 1 billón de pesos? Ahora 4 a 6 billones de pesos. Ese es el ejemplo que está poniendo Jesús. Dice el verso 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Hermanos, queda establecido con esto de que en realidad no puede pagar esa deuda, ni siquiera vendiendo la vida de él. Ok, toma la de mi esposa, no alcanza. Toma la de mis hijos, no alcanza. Y todo lo que tengo, es imposible que pagues. Por ahí hay un empresario de televisora que debía mucho, ¿no? Y no ha terminado de pagar, porque es una cantidad exorbitante lo que debe. Y por eso tuvo que negociar de pagos chiquitos. Es a ese nivel, hermanos. Esta persona, ni vendiéndolo a él ni a toda su familia como esclavos, iba a poder pagar esa deuda. Así que, ¿qué ocurre con este personaje al darse cuenta de que no es posible? Verso 26, hace lo único que le queda por hacer. Entonces aquel siervo, postrado, y dice, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Se imaginan la actitud de este personaje? Hermanos, pide clemencia. E incluso se atreve a hacer una promesa que es consciente que es imposible. Te pagaré todo. No vas a poder. No puedes. El rey sabe, la cantidad es exorbitante. El siervo sabe, no voy a poderlo pagar en toda mi vida. Una promesa que es imposible. Lo único que le queda es pedir clemencia. Por favor, perdóname. La actitud del rey es fundamental para la comprensión de la enseñanza espiritual que Jesús quiere dejar. Cuando esta persona con esa deuda imposible de pagar suplica postrado por clemencia, ¿qué dice el rey? Verso 27. El Señor de aquel siervo, y vean qué precioso, movido a misericordia, le soltó, ¿y qué dice, hermanos? Le perdonó la deuda. Este es un claro ejemplo de lo que es la misericordia de Dios. La gracia de Dios es que Dios nos dio un regalo que no nos merecemos. Esa es la gracia. Por eso la salvación es por gracia. Es un regalo que no nos merecemos. Pero la misericordia de Dios es que no pagamos lo que sí merecemos. La paga del pecado, ¿cuál es, hermanos? Muerte. Eso es lo que merecemos por ser pecadores. Y la misericordia es que no hace Dios que pagues lo que te mereces. Dios, como el rey de esta parábola, tiene misericordia y le da libertad a esta persona. Imagínense lo que siente esta persona cuando, está bien, ya no me debes nada,
¿Nada? 4 o 6 billones de pesos, ya no te los debo. No me debes nada. Quedas libre. Quedas perdonado. Qué gran enseñanza espiritual da Jesús. En esta mañana para usted y para mí creo que podemos apreciar ese perdón de Dios, esa misericordia de Dios. Porque nos dice, hermana, no me debes nada, ¿eh? Oye, pero mi vida eterna tiene un costo. Sí, ¿qué crees? Ya la pagó Jesús. ¿Con qué? Con sangre. Porque de nosotros era imposible de pagar. Era una deuda demasiado grande. Y hermanos, aquí el Señor Jesucristo podría haber terminado su parábola, ¿no? Qué bonito, podríamos decir, vamos a cantar, vamos a orar y a lo que sigue. Pero no, hermanos. El Señor Jesucristo sigue con la enseñanza, ¿eh? Porque para el Señor Jesucristo es muy importante entender el perdón de Dios, que lo valoremos, el perdón de Dios. Pero también es sumamente importante para Jesús que entendamos, que entiendan sus discípulos de aquella época la importancia del perdón entre hermanos. ¿Qué pasa entre los hermanos? Así que Jesús dice, vamos a seguir con la enseñanza en esta parábola. Verso 28, primera parte. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Sé que hablar de denarios nos suena extraño, no es un tipo de moneda que manejemos, pero vamos a hacer el análisis. También la inteligencia artificial nos ayuda un poquito a hacer el análisis. Ese libro también lo manejaba en pesetas. Y dice, 100 denarios, más bien, un denario es un salario diario. ¿En cuánto está el salario mínimo, hermanos, aquí en México? ¿No? 300 pesos, algo así, ¿no? Entonces le debe 100 denarios, es decir, 100 días de salario. Más o menos 3 meses de salario mínimo. Así que pensando en términos actuales, la deuda podría equivaler, ¿qué quieren? Unos 30,000 pesos. Eso es lo que le debía este personaje. Y pone a ese nivel de comparación para que entendamos de manera perfecta lo que Jesús quiere dejar en claro. El perdón. Tan grande que tuvo Jesús, Dios, con nosotros, comparado con lo que hacemos nosotros. 30,000 pesos, hermanos. Creo que para algunos de nosotros es montos fuertes, sí, pero pagables. Creo que sí podemos, ¿no? En cambio, billones de pesos. Y digo, ahí ven a los hermanos comprando en estas tiendas de ese empresario de la televisora y pues compran en abonos chiquitos y son pagables. Sí, la licuadora que les costó, que cuesta 3,000 pesos, se las terminan vendiendo en 30,000, pero es pagable, se supone. La actitud de esta persona, hermanos, enseña también mucho para nosotros. Dice la segunda parte del versículo 28. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Si ustedes se dan cuenta, es todo lo contrario a lo que el mismo rey le había mostrado unos minutos antes. Es impresionante lo que hace, hermanos, este personaje. Acaba de salir de rey, acaba de ser perdonado de billones de pesos. Sale, se encuentra con alguien que le debe 30,000 pesos. Págame lo que me debes. Y imagínenselo, lo está tomando del cuello. Lo está ahogando. Ándale, págame lo que me debes. Págamelo.
Qué actitud tan impresionante. Jesús, en esa gran sabiduría para enseñar, pone en la misma condición a esa persona que debe 30,000 pesos. Usa prácticamente las mismas palabras. Verso 29. Entonces su consiervo, ¿y recuerdan lo que hizo el primero al que le perdonó billones de pesos? Vean lo que le dice: postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Si ustedes analizan, hermanos, es la misma actitud que había tomado unos minutos antes el de la deuda de billones de pesos. Se postró también. Le rogó al rey y este también le está rogando a él. La diferencia: el rey tuvo misericordia. La promesa, si ustedes se fijan, fue la misma. El primero le había dicho: te lo voy a pagar. Ay, ¿cómo vas a pagar 4 o 5 billones de pesos? Sé realista. Este le dice: te lo voy a pagar. Esos 30,000 pesos que te debo, te los voy a pagar. La promesa es la misma. Entendiendo que esta deuda sí es liquidable. Sí podía pagarla. Esto nos lleva a una gran tristeza por la actitud que sigue. Versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue, lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Jesús está hablando del perdón a respuesta de una pregunta de Pedro. ¿Qué actitud debemos tener ante el perdón, hermanos, hermanas? ¿Perdonar 3 veces, como lo establece la tradición? Pedro quería lucirse diciendo: no, yo soy espléndido, yo voy a perdonar 7 veces. Pero Jesús le dijo: el perdón es incontable. Si Dios puede perdonar una deuda de billones de pesos, tú debes perdonar una deuda dolorosa, sí, difícil, sí, pero es pagable. Gracias a la sabiduría de Jesús, hermanos, nos está enseñando cómo es el perdón entre los creyentes. Por eso dice consiervo, o sea, son entre los hermanos. Pastores, que lo que me hizo fue muy grave. El perdón es importante. ¿Es que me dolió? Sí, 30,000 pesos duele. A ver, usted pierda 30,000 pesos, sí nos duele, ¿no? Pero lo que Jesús está mostrando es: si Dios pudo perdonarte billones de pesos, tú debes ser capaz de perdonar miles de pesos. Y aquí pudo haber terminado la parábola, hermanos. Ya, grandes enseñanzas de Jesucristo, podríamos decir, vamos a orar y cantamos, pero Jesús sigue dando sabiduría. Porque la historia no se queda ahí, sino que pasa a otra nueva parte. Porque ahora van a entrar en la historia otros siervos que hacen algo que es correcto. Cuando ven la escena, van corriendo con el rey a decirle lo que acaba de ocurrir. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, vean lo que pasó en la iglesia o en esta comunidad, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Hermanos, los enojos en las iglesias duelen, a toda la comunidad. Nos entristece al pastor, sí, a los ancianos, sí, a los diáconos, sí, a la directiva de la femenil, del coro, a los muchachos de la clase Abiel, sí, duelen mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Acude a Dios, acude al Rey. Fueron y refirieron a su Señor todo lo que había
pasado. Y si bien el rey había mostrado en un principio esa misericordia inconmensurable, es decir, que no tenía medición, o sea, billones de pesos le había perdonado, ahora también Jesús quiere enseñar que el rey, que el soberano, tiene justicia. Y que su justicia es perfecta ante la falta de perdón. ¿Qué pasó en esta narración, hermanos? Verso 32 al 34. Entonces, llamándole su señor, le dijo: a ver, ven para acá, ya me enteré lo que hiciste, ya me enteré que lo agarraste por el cuello, que lo metiste a la cárcel, que no le perdonaste esa deuda hasta que te pague. Vamos a arreglarnos. Le dice el rey: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, y vean esa frase, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hermanos, es tremenda esta frase, porque desde cómo le llama, le está diciendo siervo malvado. Lo que estás haciendo está mal, es malo. No perdonarle esa deuda a tu consiervo, una deuda que es pagable, está mal. Eso te convierte en que sigues siendo mi siervo, pero ahora te pongo el adjetivo de malvado. Así que tengo que aplicar la justicia contigo, siervo malvado. Y para aplicártela te tengo que recordar lo que tal vez ya se te olvidó que hicimos hace unos minutos. Te tengo que recordar lo que pasó hace unos instantes. Tú viniste aquí y me rogaste. Y yo te perdoné una deuda enorme. Ni siquiera te perdoné una parte de la deuda. No, hermanos. Te perdoné toda aquella deuda. Así que hay ese recordatorio. Eso es lo que pasó contigo, siervo malvado. Y luego le cuestiona con una pregunta que solamente tiene una respuesta correcta, hermanos. Él tenía también la obligación de tener misericordia de su consiervo que le debía también. Así como el rey le había mostrado misericordia, ahora tú tienes la obligación, la responsabilidad, el privilegio de decirle a la otra persona: yo te perdono, siguiendo el ejemplo de mi rey. Qué gran pregunta esa. ¿No debías tú también tener misericordia? Pues sí, claro que debías tener misericordia. Así como yo tuve misericordia de ti, es lo que tú debías hacer. Yo te había mostrado misericordia, tú tienes que mostrar misericordia. Así que con todo ese contexto que le dice el rey a ese siervo malvado, ejecuta su sentencia. Sí me enojó. Sí me enoja lo que hiciste. Y por eso mismo lo manda con los verdugos. Dice que esta palabra griega, verdugos, no aparece en otra parte de la Escritura. Solamente aquí. La palabra griega es basanistes. Y esa palabra, hermanos, viene de basanos, que era una piedra con la que se probaba la pureza de algunos metales. Basanos después va cambiando los significados de las palabras y se usó para referirse a las personas que probaban a otras personas bajo presión. Es decir, llegó a convertirse el basanos en la persona que usaba tormentos, torturas para sacar la información.
para probar a la persona si está diciendo la verdad o mentira. Por eso, tremendo que fue entregado este personaje a los basanos, a los verdugos. Sabiendo que la deuda que tenía era una cantidad exorbitante, hermanos, entendemos que la sentencia, porque le dice hasta que pagues todo, pues la sentencia era para toda la vida. Imagínense, fue entregado a los verdugos de por vida. Estábamos viendo, ¿verdad, hermanos?, que un cierto personaje narcotraficante que está condenado a cadena perpetua allá en Estados Unidos está mandando cartas, ¿no?, tratando de salvarse, porque ahora sí ya le resultó pesado. No tiene contacto con nadie, ese personaje. No, pues escapa, hace túneles y cosas por el estilo. Entonces no tiene contacto con nadie más que con sus abogados. Y ya pensar hasta que se muera no va a tener contacto con nadie más. Ya le empezó a pegar, ¿no? Y está luchando para ver si hay alguna modificación o algún arreglo. Fue entregado a los verdugos este personaje. ¿Cuánto tiempo? Hasta que muera, hasta el final de sus días. Esta parábola, hermanos, concluyo, nos lleva a preguntarnos, primero, ¿ya comprendiste el tamaño de la deuda que teníamos con Dios? ¿Y ya comprendimos el tamaño de la misericordia de Dios para con nosotros cuando nos da el perdón de todos nuestros pecados? ¿Ya comprendiste el tamaño del sacrificio de Jesús derramando su sangre en tu lugar? También nos lleva a preguntarnos, a pensar, ¿cuál es la situación de nosotros con respecto al perdón? ¿Seguimos el ejemplo de la misericordia de Dios? ¿Somos misericordiosos también para con las otras personas? Sí, pastor, yo perdono lo que dice la tradición 3 veces. Sí, pastor, yo perdono lo que propuso Pedro, yo lo secundo 7 veces, pero no me pidas más. ¿O estás entendiendo? Sí, Dios perdonó de manera inconmensurable, no se puede medir. ¿Tú cuántas veces? Sí, pastor, llevo 488. Cuidado, hermanos. Por eso Jesús concluye este discurso, hermanos, con una conclusión que le damos también a este sermón. Dice el verso 35 y con eso terminamos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que la iglesia Getsemaní sea ese huerto de descanso, perdonándonos unos a otros.